de ayuno y oración. El Señor es bueno, es maravilloso. Tenemos este programa tan lindo que nos ha permitido acrecentar nuestra fe. Dios es maravilloso y nos tiene en sus brazos guardado para siempre. Él dice que Él está con los que de mañana le buscan tempranito, pues aquí estamos. Lo único que queremos es hacer, agradarle, glorificar su nombre y seguir en la fe. Los 40 días de ayuno y oración han fortificado nuestra fe. Así que el Señor nos siga guiando, guardándonos. El Señor nos siga orientándonos. Amén. Vamos a continuar ahora. En este momento con la oración inicial, que la va a tener la hermana Maura García. La oración inicial. Oremos. Pongámonos en actitud de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Te damos gracias por este bello amanecer que nos da, Señor. Gracias por las bendiciones que nos provee. Ahora vamos a iniciar esta programación, que sea tú en medio nuestro, Señor, y que sea dirigida por ti, Señor. Gracias porque sabemos que podemos contar contigo. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Cuídanos, protégenos, Señor. Bendice la familia pastoral, Señor. Bendice todo lo que tuvieron que ver en esta programación de estos 40 días de ayuno y oración, que ha sido una bendición. Esto te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
En este momento, queridos hermanos, vamos a tener 3 oraciones. La va a tener la hermana Isis Lorenzo. Ella va a orar por 3 familias. La familia Franco Torres, la familia Rivas de la Rosa. El audio no se está oyendo. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Sí, le estamos escuchando, hermano. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, decía Escucha, hermana. que la hermana Isis Lorenzo ahora va a tener una sesión de oraciones. Ella va a orar por 3 familias, que son la familia Franco Torres, la familia Rivas de la Rosa y José Antonio Martínez. Hermana Isis. Oremos. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Oremos. Oremos. Eterno Dios que moras en las alturas de los cielos. Señor, en esta mañana, oh Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la bienvenida, oh Dios, Señor, a nuestros hogares, para que seas tú, oh Padre Santo, quien dirija nuestras vidas en este día, Señor. En esta mañana, oh Señor, te presentamos la familia Franco Torres, Señor. Tú conoces sus actividades, tú conoces cuáles son sus intenciones, tú conoces sus corazones, tú conoces cada miembro de esa familia, oh Dios, Señor. Te pedimos, oh Señor, que tú supla todo lo que haga falta en esta familia, Señor. Si está en falta de fe, que sea tú quien la supla. Si está en falta de entendimiento, que sea tú quien lo provee, oh Dios, Señor. Si hay falta, oh Dios, Señor, de amor, que sea tú, Señor, quien ponga ese amor en ese hogar. Que tú dirijas todo lo que se haga en ese hogar, Señor, y en esa familia. Que puedan decir donde quiera que se encuentren que son verdaderos cristianos, Señor. Que tú les bendiga grandemente, oh Dios, Señor, y que fortalezca su fe que tú has puesto en cada uno de ellos, Señor. También te suplicamos, oh Dios, por la familia Rivas de la Rosa. Oh mi Dios, Señor, tú los conoces por nombre y apellido a cada una de esas familias, Señor. Sabemos, tú sabes lo que hace falta en cada uno de ellos. Que tú no los, si están separados, Señor, que tú lo unas cada día más. Que tú ponga tu granito de arena, Señor, en lo que haga falta en sus hogares, oh Dios, y en su familia. Que tú les bendiga grandemente. Que supla todas sus necesidades de acuerdo a tu divina voluntad. Sobre todo la necesidad espiritual, Señor. Bendícele, oh Dios, Señor, y fortalécelo en la fe, porque necesitamos, oh Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, oh Señor, en cada una de esas familias. Mira, oh Dios, Señor, a la familia de José Antonio Martínez, oh Padre. Tú sabes quiénes son. Tú sabes quién es José Antonio, Dios, Señor. Que tú le dirijas, oh Dios, Señor, en cada pensamiento que él tenga en su cabeza, Padre. Que tú le ayudes, Señor, a que pueda caminar de tu mano cada día. Que tú le acompañes, oh Dios, Señor, y lo proteja donde quiera que vaya y donde quiera que estén, oh Señor. Y que si hay algunos, Señor, de sus familiares que no han tomado su decisión, permite que puedan hacerlo, Señor. Que puedan unirse al redil, oh Dios, Señor, de tus ovejas, Señor. Y que puedan contar contigo donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Bendice a estas familias, Señor.
Sabemos, oh Dios, Señor, que sin ti no somos nada. Permite que podamos cada día confiar más en ti, oh Padre. Y que tú bendigas, Señor, a todas las familias, Señor, de tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Y a todas las familias que en esta hora están orando, Señor, están en esta congregación, Señor, suplicando por cada uno de estos hermanos. Llénanos de tu paz y de tu amor, Señor, y suple todo lo que haga falta en nuestras familias, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Dirígenos en el resto de este día, Señor. No permita que caigamos en tentación, sino que nos mantengamos firmes, oh Dios, y que nos mantengamos agarrados de tu mano para poder seguir en esta lucha, oh Dios, Señor, que sabemos que no es que son con espíritu y potestades de la tiniebla, Padre Santo, pero sabemos que tú estás ahí para defendernos. Síguenos cuidando y dirigiendo en este día, Señor, y que podamos mantener una comunión contigo en todo el día. Todo esto te lo suplicamos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos orando. Padre amado que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta mañana invocamos tu presencia a través de la oración. Gracias, Señor, porque tu presencia está con cada uno de nosotros y se mueve con poder y gloria. En esta hora, Señor, te pedimos por el ministerio de las diaconisas, que sea, Señor, con cada una de nosotras. Te queremos pedir, Señor, por todos los enfermos a nivel mundial, que seas tú pasando tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos y sanándola según tu santa y divina voluntad. También, Señor, oramos por el templo, para que esta obra sea terminada en tu tiempo, Señor, y allí podamos estar y llevar muchas almas para alabarte y glorificarte. Señor, anhelamos tu pronta venida y que sea pronto y que tú nos prepares para ese encuentro maravilloso contigo, Señor. Gracias por estar con nosotros y escucharnos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos también a tener palabra de oración. Vamos a orar por la familia pastora. Queremos orar por él para que el Señor siga dirigiendo sus pasos y que lo cubra con su manto de amor y lo proteja siempre. Queremos orar por nuestro pastor y su familia. Que el Señor siga siempre teniendo misericordia con ellos. También En la queremos... programación no se está escuchando nada. No sé si es que el micrófono está apagado, pero no se está escuchando. ¿Y los demás me escuchan? Sí. Sí, todos lo escuchamos. Parece que es ella que tiene el problema. Estamos escuchando. Se oye claro y fuerte. Estamos orando en este momento para que la familia pastoral, el Señor ponga un cerco de protección para ellos y que siga guiándonos, que ellos sigan guiándonos aquí en esta tierra, Señor, hasta tu mansión celestial cuando tú vengas a buscarnos en gloria. Señor, protégelo. También queremos presentar en esta hermosa mañana al orador que va a exponer su mensaje, Señor. Tú le conoces, Padre, conoce cada cosa de él, amado Maestro. Y te pedimos, Señor, que ponga palabra en su boca, que salgan de ti, Padre, Señor,
Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La hermana Daisy Lara nos va a presentar. Bien, gracias. Bien, en estos momentos ya estamos preparados para escuchar la palabra de Dios, que en esta ocasión tengo el gran privilegio de presentar a un pastor muy querido y amigo de la iglesia. Fue pastor de nosotros por hace muchos años, 13, 14 años, y es muy querido. Para mí es un gran honor presentar a nuestro querido pastor Sergio Rubio, secretario ministerial de la Asociación Central Dominicana. Él con nosotros. Dios lo use, pastor. Buen día, hermanos y hermanas que están aquí conectados en esta plataforma esta mañana. Rogamos que el Espíritu Santo sea que nos pueda guiar y fortalecer cada día para hacer su santa y divina voluntad. Es un gran honor que tenemos dado por Dios, que podamos dedicar este tiempo para la oración y para buscarle de mañana. Eso es muy importante en este tiempo difícil que nosotros estamos viviendo, cuando estamos aprestándonos para salir de este mundo y entrar al reino de los cielos. Así que es un gran privilegio, una gran importancia que tiene este programa que ustedes están llevando a cabo ya a esta hora, que desafía el sueño, ¿verdad? Desafía a las personas, y eso quiere decir que ustedes están caminando bien, porque la iglesia tiene que orar de una manera muy firme en este tiempo de ahora. Quiero agarrar mi Biblia para leer los textos donde está basado el mensaje esta mañana, que es Hebreos 11, los versículos 17 al 19, para que podamos leerlo y entonces reflexionar en lo que ocurrió en ese tiempo y en otros tiempos también, y en lo que debe ocurrir con nosotros al día de hoy. Hebreos 11, los versículos 17 hasta el 19. Ahí dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Yo quiero que tengamos una palabra de oración antes de continuar. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias por esta palabra, por este campeón de la fe que tú levantaste en ese tiempo, y porque tú estás levantando campeones y campeonas de la fe en este tiempo actual, para que pasemos también las pruebas que tú entiendes que debemos pasar y para que estemos listos para el reino de los cielos. Cada miembro de la Iglesia San Cristóbal Central lo ponemos en tus manos, a las damas, a los caballeros, a los jóvenes, a los niños, y muy especialmente las personas que están recibiendo los estudios bíblicos, que por una u otra razón todavía no han hecho su decisión. Te pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo los haga decidirse y cifrar su fe en ti como único Dios, Salvador y Redentor, y que muy pronto vendrá a esta tierra para levantar su pueblo y llevarlo al reino de los cielos. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así que este pasaje es un texto de mucha importancia porque nos dice a nosotros dos cosas básicas. Número uno, que debemos tener fe en Dios, y número dos, que esa fe en algún momento es probada. Interesante eso, porque Dios quiere que nosotros tengamos una fe depurada, una fe que pueda pasar la prueba, una fe que pueda ser representada en la tierra y también en las cortes celestiales como una fe que está íntimamente ligada a Dios. Y eso fue lo que ocurrió con este patriarca Abraham, que dice que
fue probado por la fe cuando ofreció a Isaac. Ustedes saben que Dios le hizo una gran promesa a este hombre. Eso está registrado en Génesis, el capítulo 12, los versículos 1 en adelante. El Señor le dijo que salga de su tierra y de su parentela al lugar que Dios le iba a mostrar y que le iba a bendecir a todas las personas que lo bendijeran, y a todas las personas que lo maldigan, también Dios lo iba a maldecir, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y muy especialmente, Dios le dijo que de él iba a salir una gran nación. O sea, esa promesa él la creyó de una manera firme y avanzó firmemente en esa condición. Y entonces ahora hubo un tropiezo en el camino cuando su esposa le ofreció a otra, a la criada, para que la familia comience a crecer, porque Sara era estéril, como dice la palabra del Señor. Y entonces como que le ayudaron a Dios un poquito allí, y los planes de Dios no tienen ni demora, ni tampoco se adelantan. Dios va caminando, y como dice en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, Dios tiene un cronograma, para decirlo de alguna manera, y ha trazado el curso de la historia. Y cuando Él le dio esta promesa a Abraham, una promesa muy firme, y Dios era que estaba comprometido con ella para seguir adelante. Así que Isaac era el hijo de la promesa, aunque no era el primogénito de Abraham. Él era el hijo de la promesa, porque realmente era el hijo de Sara, donde Dios había prometido a misma Sara también que ella iba a tener un hijo. Y cuando ella escuchó esta promesa, se puso a reírse, porque ya ella había salido de la edad, de la edad fértil para tener hijos. Pero Dios no tiene que ver con la edad. Dios trabaja con los niños, Dios trabaja con los adultos. Y como dice en Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Y de hecho me gustaría que ese texto sea aprendido de memoria por cada uno de nosotros, porque es un texto ancla para cuando la fe nuestra también sea probada, porque todas las personas que vamos para el reino de los cielos, en su momento y en su lugar, Dios tiene que ver la prueba de la fe, como le hizo a este hombre. Así que ahora Dios le promete: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y entonces le dice: te voy a dar un hijo en tu vejez. Y ahora el hijo viene y está creciendo el muchacho, y se está viendo la maravilla de Dios, porque ese hombre, Abraham y Sara, ya estaban fuera de la edad fértil, y entonces Dios le concede el hijo, y ese era el hijo de la promesa. ¿Ven ustedes? Por eso dice el hijo único, el unigénito. ¿Ven ustedes? El monogenés era este muchacho de la promesa. En otras palabras, no había forma como que este muchacho tuviese un fracaso, de que muriese o le pasase cualquier cosa, porque es la promesa de Dios que va avanzando. Ahora viene un pedido muy fuerte para cualquier persona. Se le había dicho que en Isaac estaba la descendencia, como ya hemos dicho, pero ahora viene un asunto muy fuerte, que ahora se le pide que sea sacrificado. Y ahí viene la prueba enorme. Yo no sé cómo yo seré probado en mi fe, o si ya fui probado, o qué va a pasar en el futuro. Usted no sabe cómo Dios lo va a probar, pero lo cierto es que tenemos que estar listos para cuando llegue la prueba. O sea, no alistarnos o sea, en el momento de la prueba. Tenemos que estar listos antes que llegue la prueba para poderla pasar. Y ahora se le pide a este hombre que sacrifique a su hijo. Ahí viene entonces la prueba, si verdaderamente él había confiado en las promesas de Dios o si no había confiado. Porque recuerden entonces ahora que Abraham entonces pensaba, como dice el texto que leímos, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Así que en ese tiempo todavía ninguna persona había sido levantada de los muertos. Y entonces ahora él había creído profundamente
en la promesa de Dios, de que de él, de que de ese hijo especial que Dios le dio, era que iba a salir la descendencia de él. Y entonces ahora le está diciendo, vete allá al monte y sacrifícame al hijo. Entonces la fe de él era tan profunda y una prueba tan terrible que él dijo, este es el hijo que Dios me dio. De aquí que van a ser la descendencia. Y como Dios es tan poderoso, tan grande, un Dios tan misericordioso, entonces dijo, yo lo voy a ofrecer, pero ciertamente él lo va a levantar de entre los muertos. O sea, es fácil leerlo ahora, hermano, porque una profecía se entiende mejor cuando se cumple. Pero imagínense ustedes antes de que esto se había cumplido. Imagínense ustedes ponerse en los pies de él. Entonces, la fe de él sobrepasó por encima de esta prueba y pudo ver la resurrección de entre los muertos cuando todavía nadie había resucitado. Y usted podrá preguntarse, ¿y por qué él pudo ver eso? La fe, hermanos. La fe es de las circunstancias que nos rodean. Y cuando viene la prueba es cuando nosotros nos damos cuenta, ciertamente, si tenemos esa fe depurada o todavía no la tenemos. Así que esa fue la prueba cumbre, la prueba más alta que Abraham tuvo que afrontar. Por eso con justicia se le llama a este patriarca el padre de la fe. Porque Dios, y claro, Dios no nos pone a nosotros situaciones que no podamos resistir, sino que él necesitaba pasar esta prueba, ver si verdaderamente él confiaba en las promesas que Dios le había puesto, porque ciertamente el padre de la fe, el padre de esa gran descendencia, donde todas las familias de la tierra, Dios las iba a bendecir. Nosotros mismos estábamos incluidos en esa promesa que Dios le hizo cuando todavía ni siquiera existíamos, nosotros ni siquiera como nación. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, es un asunto muy importante. Así que la fe, si hacemos una definición sencilla, como hace la Biblia, que la fe es creer las cosas que no vemos, la fe es creer firmemente en Dios, en sus promesas, en su plan de salvación, en todo lo que Él ha expresado en su palabra. Y claro, ya Abraham fue probado. Y entonces, en base a esa prueba que Dios le dio a Abraham, nosotros tenemos que estar basados porque también nosotros necesitamos ser probados. Y como le dije ahorita, nosotros no sabemos de qué manera vamos a ser probados, pero ciertamente tenemos que ser probados. O sea, eso es como una guerra avisada, como dice el refrán, que guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Entonces yo sé que en algún momento he pasado pruebas, porque todos nosotros y ustedes también han pasado por pruebas de salud, por pruebas de personas que nos han hecho daño. O sea, ustedes saben que vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Y entonces en un determinado momento el enemigo levanta gente en contra de nosotros, incluso personas de nuestro propio entorno. Y como yo los conozco a ustedes, yo sé que algunos de ustedes han pasado por pruebas duras. Y yo también he pasado por pruebas duras o que nos parecieron a nosotros que fueron duras. Pero nosotros no sabemos de qué forma y qué prueba nosotros vamos a pasar, así como pasó Abraham, de aquí en adelante. Por lo tanto, ya Abraham fue probado y yo quiero dedicar unos minutos a ver cómo nosotros estemos listos para, si tenemos que pasar por una prueba profunda que desafíe nuestra fe, que diga si verdaderamente nosotros tenemos que seguir adelante y vamos a entrar al reino de los cielos, o no estamos listos y tenemos que retroceder. Por lo tanto, antes de que eso llegue, nosotros debemos estar listos para ese gran momento. Así que partiendo de ahí mismo de Abraham, Abraham ya estaba acostumbrado a creer de una manera muy firme en Dios antes de pedirle esta prueba. Y yo quiero que busquemos otra vez Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 15 y el versículo 6, porque a mí me parece que ahí está anclada
la fórmula para si nosotros tenemos que pasar por un trecho muy difícil en nuestra vida, estemos listos para pasar. Porque yo no sé qué Dios me va a pedir a mí, sea fuerte o sea sencillo, y sea fuerte o sea sencillo el pedido que Dios me haga, yo tengo que estar listo. Y entonces yo tengo que acumular eso antes que venga el pedido de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han leído en el don de profecía un texto, y lo pueden buscar ahí en la biblioteca de Elena de White, eso se encuentra en las redes, eso está en internet. Un concepto que ella llama enjundia espiritual. No sé si yo le hablé de eso en algún tiempo cuando estuve allá en el distrito. Enjundia. Yo no sé si ustedes saben lo que es la enjundia. La enjundia es una grasa que acumulan las gallinas cuando hay mucho maíz. Y yo puedo hablarle de eso porque mi padre era un agricultor. Y una de las cosas que él le gustaba producir era el maíz. Entonces, cuando había mucho maíz, que la casa era un rancho lleno de mazorca en mazorca, y entonces la cantidad era tan grande que subía al techo prácticamente cuando estaban sin desgranar. Y entonces los niños y varias personas, porque era a mano que se desgranaba en ese tiempo, no había maquinaria así, o no teníamos nosotros maquinaria como para desgranar el maíz. Y entonces yo recuerdo que las gallinas que estaban en el patio, que el maíz como que sobresalía de la casa, tenían comida suficiente para ellas comer. Y entonces esa gran cantidad de maíz que había en ese tiempo hacía que ellas echen la enjundia, y generalmente esa enjundia era acumulada en la parte trasera de la gallina. Entonces, usted se puede preguntar, ¿y para qué esa gran cantidad de comida que ellas hacían, para qué acumulaban esa enjundia? Esa enjundia la gallina la acumulaban para cuando venga el tiempo de escasez. Es decir, que ya comían mucho, y hay otros animales también como los osos polares y esos animales que viven en esos climas extremos. Ellos comen mucho cuando el clima está propicio, para cuando venga el clima difícil, esa enjundia, esa grasa que ellos han acumulado, les sea propicia para poder soportar en el tiempo difícil. Entonces, algo parecido en el tema espiritual fue lo que ocurrió con Abraham. Desde que Dios comenzó a llamarlo, él se acostumbró a escuchar la voz de Dios y a creer firmemente en lo que Dios había dicho, aunque no vea el cumplimiento. Ven ustedes, cuando Dios le dijo, mira, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, a la tierra que te mostraré, él no estaba mirando la tierra y se fue como viendo al invisible, solamente porque se dio cuenta que fue Dios el que lo llamó para que se fuera. Entonces, Abraham pudo pasar esa prueba porque él tenía la enjundia, tenía el acumulado necesario, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que partir y preguntarnos, Sergio, ¿tú tienes la enjundia espiritual suficiente para un pedido difícil o para un tramo difícil en este camino de hoy en adelante? Yo debo entonces estar consciente de eso y creer verdaderamente que tengo esa enjundia. Y usted entonces preguntarse, fulano de tal, menganito de tal, hermana tal, joven tal, hermano tal, ¿tú tienes enjundia? ¿Tú has acumulado esa enjundia espiritual en el tiempo bueno? ¿En el tiempo cuando no te están persiguiendo? ¿En el tiempo cuando Dios no te ha hecho un pedido a ti que ofrezca incluso tu propia vida o la vida de tu familia, tú la veas en riesgo, y entonces por seguir la voluntad de Jehová, tu Dios, entonces tienes ese acumulado? Entonces, de ahí fue que partió la experiencia de Abraham, y de ahí es donde debe partir la experiencia nuestra. Y ahora yo quiero que leamos Génesis. Génesis, el capítulo 15 y el versículo 6. Mire cómo dice. Él creyó, y otras versiones dice, y creyó Abraham a Dios. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahí es que comienza el acumulado. Nosotros tenemos que estar conscientes si hemos creído profundamente en Dios. Y noten aquí, hermanos, yo no tengo, tal vez no tengo así todo el tiempo en esta mañana para explicar todo este tema,
Pero una cosa es leer la Biblia y escuchar lo que Dios dice, y otra cosa es poner eso en nuestras mentes y creerlo de todo corazón. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted estudia la Biblia y ve el ministerio de Cristo, Él le reiteró de una manera muy poderosa a sus discípulos que Él iba a sufrir, que iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y esa fue una lección, pero muy poderosa que Jesucristo le enseñaba a ellos. Cuando vinieron del monte de la transfiguración, Él les dijo, miren, no le digan a nadie esto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y siempre le estaba diciendo, miren muchachos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, en manos de los gentiles, va a sufrir, va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Y en otra lección le dijo, cuando el Hijo del Hombre resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Es decir, que le estaba diciendo qué le iba a pasar y qué iba a suceder al tercer día. Y eso fue una lección muy, pero muy reiterada. Pero mis estimados, a mí me gustaría que ustedes lean bien Lucas 24, para que ustedes vean cuando las mujeres llegaron al sepulcro, que estaban perplejas porque no encontraron a Jesucristo en el sepulcro para ungirlo como ellas planearon. Entonces a ella se le olvidó y se le borró de la cabeza el mensaje que Jesucristo le había dado antes de morir, de que él iba a morir y que iba a resucitar. Y cuando vinieron los dos ángeles que se pusieron frente a ella, le dijeron, ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive? Ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea como ya él lo había dicho. Déjeme decirle que fue una reprensión lo que el ángel le dio, porque ellas escucharon el mensaje, pero simplemente lo escucharon, pero el mensaje no caló en el corazón de ellas. Y claro, tal vez ellas no tenían esa intención, pero una cosa es escuchar el mensaje y otra cosa es que el mensaje haya calado lo más profundo de nuestras mentes y que nosotros vivamos en ese mensaje y que estemos dispuestos a morir en ese mensaje. Y si ustedes repasan bien Lucas 24, esa experiencia, el ángel dijo, vayan y denle el mensaje a los discípulos. Mis estimados, cuando ustedes han leído eso, repásenlo otra vez. Y cuando ya llegaron allá a la casa, que le dijeron, ha resucitado nuestro maestro. Lean bien eso para que ustedes vean la reacción de los discípulos, los que escucharon profundamente el mensaje. Dijeron que las consideraron allá como locas. Le dijeron, ustedes están locas. Y no lo que dice el versículo, que no lo creyeron que había resucitado. Incluso Pedro salió huyendo y se fue allá al sepulcro, y cuando entró allá en la cueva que vio, no encontró el cuerpo. Y ahí fue que comenzó a pensar que sí, que había resucitado. Y Jesucristo hizo un esfuerzo extraordinario para entrarle en la mente de que él había resucitado. Y ahí mismo lean los que iban para Emaús, iban decaídos, con el semblante caído, y entonces iban diciendo, nosotros creíamos, note la expresión, nosotros creíamos que este era el que iba a redimir a Israel, y el ánimo lo llevaban en el suelo, hermanos. Y entonces de repente se le aparece un forastero. Y el forastero le pregunta, ¿y qué? ¿Y por qué ustedes están así? ¿Por qué el semblante de ustedes está caído? ¿Qué les pasa? Y ellos comenzaron a reprender al forastero. Y tú eres el único que no sabe lo que ha ocurrido. Y el forastero hizo creer como que no sabía lo que había pasado. Y le dijo, ¿qué cosa? Jesús Nazareno. Nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. Era un profeta, y comenzaron a describirlo con esos términos, mis hermanos. Y entonces Jesucristo habló con ellos y agarró la palabra desde Moisés, agarró y entonces le explicó todo lo que las escrituras decían. Y cuando el texto dice que hizo creer que iba más lejos, y yo le digo, no, ven con nosotros aquí, ven con nosotros. Y quédate, no vaya, porque ya la noche ha caído. Y entonces cuando se sentaron a la mesa, él hizo algo interesante, que agarró el pan y lo partió y dio gracias. O sea, hizo lo que siempre había hecho. Y entonces ahí la Biblia dice que se le abrió el sentido, la cabeza se le abrió y lo reconocieron. Y entonces inmediatamente Jesucristo se fue de allí porque el propósito ya había sido cumplido. Era abrirle la cabeza de que
de que el mensaje cale. Ellos lo habían escuchado por aquí, pero no había entrado aquí a la cabeza, hermanos. Un asunto muy serio. Y ellos entonces no estaban listos para pasar la prueba y no la pasaron la prueba. Y cuando Jesucristo resucitó, hizo un esfuerzo enorme. A ellos se les olvidó la comida y salieron disparados para donde estaban los otros. Y Jesucristo se le apareció entonces allá. Y entonces y pidió comida, denme comida allí. Para que ya hubo un incrédulo que le dijo, mira, entra tu dedo aquí para que tú veas. Y entonces cuando ellos se convencieron ahora, fue después que resucitó y con el esfuerzo de Cristo que ellos se convencieron de que Él había resucitado. Así, hermanos, nosotros tenemos que leer la Biblia y no solamente leerla, sino que ese mensaje entre en nuestros corazones y ese mensaje nos prepare para pasar las pruebas que tenemos que pasar. Y déjeme decirle más, hermanos, esta mañana. Para mí, esta pandemia tiene dos mensajes. El primer mensaje es que Dios le está hablando a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y ustedes saben por qué Dios le está hablando a la iglesia adventista del séptimo día? Porque la iglesia adventista del séptimo día todavía no está lista para entrar al reino de los cielos. Porque antes de entrar al reino de los cielos, tiene que cumplir una misión aquí en la tierra que todavía no ha cumplido. Y como ustedes son gentes maduros, yo quiero decirles más que nosotros nos hemos desviado de la misión que Dios nos encomendó. Y esa misión que Dios nos encomendó, no es que Él no puede cumplirla. Antes de las 9 de la mañana, Dios tiene el poder suficiente para llevar el mensaje a todos los cuatro ángulos de la tierra, para estremecer la tierra de un lugar a otro y arrodillar al mundo. Pero Dios eligió a un pueblo con una misión. Y entonces la estrategia de Dios es que al pueblo irse a cumplir con la misión de Dios, entonces el pueblo esté listo. Pero nosotros muchas veces dormimos. Y yo quiero felicitarlo a ustedes. Yo, antes de abrir mi micrófono, yo había 50 y pico de personas aquí en esta plataforma. Y yo le dije a la esposa mía, alabado sea el nombre de Dios. Porque hay iglesias que abren una plataforma con muestra. Y si se matriculan 5 o 6, son muchos. Pero ahora mismo hay 72 dispositivos conectados aquí, de acuerdo a la cuenta que estoy viendo. Y yo quiero felicitar a la iglesia del pastor Alessandro Sánchez y a los ancianos de la iglesia de San Cristóbal. ¿Sabe usted lo que ustedes me están diciendo con este programa? Ustedes me están diciendo presente. Nosotros queremos estar despiertos para pasar las pruebas duras que nos vienen de aquí en adelante. Y entonces por ahí es que se comienza. Cuando la iglesia ora es que la tierra tiembla y que Satanás también tiembla. Y las potestades de las tinieblas son derrotadas, mis estimados hermanos. Y entonces Dios nos prepara para pasar por cosas que nosotros no sabemos por dónde vamos a pasar, pero Dios sí las sabe y entonces nos prepara. Y eso fue lo que hizo con este hombre. Este hombre se acostumbró a escuchar la voz de Jehová, a creer la voz de Jehová. Y entonces cuando le vino la gran prueba, y claro, era un ser humano, cometía errores, como cometió el error de irse a casar con la sierva. Cuando la mujer le hizo la oferta, él tenía que decirle, cariño, no, esta oferta no es buena. Yo no voy a tomar esta oferta. Y recuerden, hermano, que Satanás viene como oferta para nosotros. Y debemos estar listos, firmes bien en la palabra de Dios, para decirle al enemigo, esta oferta me parece que no es buena porque no va en la línea que Dios me ha trazado, hermanos. Dios me dijo a nosotros dos que nos va a dar un hijo. Vamos a esperar eso. Si Él hace eso, tal vez no da esos tropiezos. Y entonces ahora Dios le trajo la prueba. Pero gloria al Señor, que Él estaba preparado para recibir la prueba, que Él tenía la enjundia. Y recuerden la ilustración que hice, es cuando hay mucho maíz, cuando hay tiempo de paz, que se coge la enjundia. Y todavía estamos teniendo un poquito de paz y de tranquilidad, a pesar de lo que nos está ocurriendo. Y entonces, en esta mañana, nosotros estamos buscando la enjundia. La iglesia de San Cristóbal Central está buscando la enjundia espiritual para que
para que pasemos por las otras cosas que tenemos que pasar. Y entonces ahí está la base de lo que le ocurrió a él, Abraham, para pasar la prueba y de lo que debe ocurrir con nosotros. Debemos escuchar el mensaje y no solamente escucharlo, sino creerlo de todo nuestro corazón y vivir a la altura de ese mensaje. Ahí es que se coge la enjundia, hermanos. Y entonces cuando viene la prueba, nosotros estamos listos para, si es sí, si la prueba dice que digan que sí, nosotros estamos listos para decir sí, vamos hacia adelante. Y si la prueba lo que está diciendo es no, nosotros estamos listos para decir no, no vamos entonces a seguir adelante con eso, porque eso contradice la voluntad del Dios que nos ha llamado y pone una traba muy peligrosa a nuestra marcha hacia la Canaán celestial. Ahí es que nosotros tenemos que estar preparados. Y eso entonces ocurre cuando escuchamos el mensaje y lo creemos de todo corazón. Y entonces obramos en consecuencia con el mensaje, hermanos. Así está, vete de tu tierra. Él se fue. Ahora entonces está diciendo, ofréceme el muchacho. Entonces, apenado, claro, no es un asunto tan sencillo, con el corazón partido. Pero agarrar el burro, buscar la leña, agarrar el cuchillo e irse al lugar donde Dios le señaló para hacer el sacrificio. Aunque con el corazón partido, pero obedeciendo la voz de aquel que nos llamó. Ahí que está la victoria. Quiero ver algo un poquito más. Así que el desafío de Abraham es el mismo desafío de nosotros para el tiempo actual. O sea, no crean que ha cambiado. No ha cambiado ni una jota ni una tilde, como dice la palabra de Dios, como dice con respecto a la ley, que durante existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y gloria a Dios que la iglesia adventista ha creído eso, y ustedes han creído eso, lo hemos creído. Y tenemos que seguir adelante. Entonces, el mismo desafío y la misma fórmula para pasar por el desafío que estuvo Abraham es el mismo desafío y la misma fórmula que nosotros tenemos que pasar. Y quiero dedicarle un par de minutos a eso. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8 y el versículo 13, donde Jesucristo le dijo a alguien, le dio una prueba, o sea, porque como le he dicho, nosotros en diferentes momentos y todas las personas que vamos para el reino de los cielos, en su momento, el Señor nos pone la prueba a nosotros. Ahí está esta prueba para este Señor. Jesucristo le dijo, versículo 7, y le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, era un momento de curación aquí. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Déjeme decir, hermanos, que eso sorprendió a Jesucristo. Porque ahora se encuentra con un hombre que tiene un criado enfermo y entonces Jesucristo lo va a sanar. Y él dice, el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di que él va a ser sano y el siervo sanará. Eso es extraordinario, hermanos, lo que está ocurriendo allí. Y entonces en el versículo 13, en el versículo 13, a ver si lo quiero leer. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Es decir, la parte básica de nosotros para todo el caminar y para las pruebas profundas que nos puedan venir es haber creído. Y este hombre había creído. Yo me encontré con un señor una vez que él tenía unos 20 años de edad, cuando un tío de él le presentó el mensaje adventista. Pero de alguna manera él se desligaron y el tío murió después y él no llegó a ser un miembro de la iglesia adventista. Y luego tenía una finca, una parcela de arroz tenía él y vivía dentro de su finca. Le parecía así como Natanael, o sea que
claro, Natanael no tiene arroz, pero vivía así como dentro de su finca, ahí adentro. Y tenía entonces arroz sembrado por los alrededores. Y entonces, él recibió un llamado de Dios a los 60 años en la misma parcela de arroz. Recibió una convicción poderosa y le dijo, fulano de tal, tú necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Y él lo hizo, o sea, obedeció la voz de Dios. Y entonces, él ya tenía una familia grande ahí, muchos hijos, pero vivía en concubinato con su mujer. Era una familia de 8 personas, él y la mujer y creo que 6 de los hijos que estaban allí. Y entonces, él agarró su Biblia, como recibió su llamado, él aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Y comenzó a leer la Biblia. Y como por ahí no había iglesia adventista para ese tiempo, él se congregó en una iglesia pentecostal. De hecho, que él adquirió tenía, o sea, eran 2 cosas. Tenía el estilo adventista de creencia y entonces el estilo pentecostal de adoración. O sea, y de hecho, cuando a mí me dijeron, una señora me dijo, en tal sitio hay un pentecostal adventista. Yo dije, ¿qué? Un asunto raro eso. O sea, yo dije, déjame yo ir a ver ese fenómeno porque nunca había visto una cosa así. Y me dijo que hay un pentecostal adventista. Y ciertamente así era. ¿Por qué? Porque en su iglesia quiso bautizarlo y nunca lo pudo bautizar. Porque esa iglesia bautiza gente casado también. Y entonces la iglesia nunca lo pudo casar porque él decía, yo le busco a ustedes en la Biblia que se bautiza al que cree y yo creo. Y entonces en la Biblia no me dice en ningún sitio que bautice al que está casado, me dice que bautice al que cree. Y otro tiro que le lanzaba a él fuerte, le decía, hermanos, a la ley y al testimonio, si no decimos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Y cuando ese hombre tiraba ese mensaje para allá, lo hacía temblar. Pues. ¿Por qué? Porque era algo que creía, ¿verdad? Y entonces yo comencé a hablar con él y a trabajar. Y un día salimos a predicar el evangelio por ahí. Entonces yo digo, ¿cómo le entro a este hombre para bautizarlo? Y entonces nos hicimos amigos. Y yo me di cuenta verdaderamente que era un pentecostal adventista. Bueno, y un día estábamos visitando a una persona y yo nunca le dije dónde estaba el punto. Es decir, el punto de él era, claro, era un creyente extraordinario en la Biblia. Cuando él salía de su parcela de trabajar el arroz, que él comía y hacía algunas cosas, agarraba su Biblia hasta que se acostaba para leer. O sea, no era cualquier gente, no sé. Y entonces, ahora, él tenía un punto. Él no estaba convencido que para ser bautizado había que estar casado. ¿Eh? Y él le decía a su iglesia, yo le busco a ustedes en la Biblia donde dice que se bautiza al que cree y yo creo, ¿por qué ustedes no me bautizan? Y entonces la iglesia le decía, es que usted tiene que estar casado. Y él le decía, bueno, la Biblia no dice que bautiza a los casados, decía él, que bautiza a los que creen. Y ahí estaba el conflicto. Y entonces yo supe el conflicto donde estaba y no le dije a él nada porque tenía que buscar una manera por donde él iba a entrar. Y entonces, cuando estábamos visitando a un señor, nos encontramos con un señor que no estaba casado. Y yo entonces comencé como a decirle al señor, mire, usted se robó esa muchacha. Y eso es un robo lo que usted hizo, o sea. Y entonces ahora, al usted aceptar el evangelio, usted necesita entonces ir al civil para que firme eso. Porque todas las cosas malas que nosotros hacemos en nuestra vida de pecado, tenemos que arreglarlas cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal. Bueno, y el hombre me está escuchando lo que yo le estoy diciendo al otro hombre, pero yo se lo estoy diciendo también a él. Y cuando veníamos para la casa, él me dice, pastor, yo creía como que no tenía que estar casado para ser bautizado. Pero yo por mi salvación no hay nada que me pueda detener. Y eso yo tenía esa creencia. Pero déjeme decirle que cuando corte el arroz, este arroz que estoy trabajando ahora, alístese porque con ese arroz voy a hacer los preparativos porque me voy a casar y nos vamos a bautizar todos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, el asunto de creer es el punto. O sea, no importa la situación que nosotros tengamos en el momento, si hemos creído en el mensaje de Dios, no hay barrera que nos pueda detener. No importa quién nosotros seamos. La persona puede ser un pagano como este señor y como este que le estoy contando.
y puede tener incluso en un momento determinado alguna creencia que no congenia con la voluntad de Dios. Pero inmediatamente que la gente se da cuenta que la creencia que él tiene no armoniza con la voluntad de Dios y ha creído en Cristo Jesús, como este hombre decía, inmediatamente ese asunto se tumba. Es decir, que la parte fundamental, la parte dura para nosotros, estar listos para pasar las pruebas, no es solamente haber escuchado el mensaje, como le pasó a los discípulos, que ellos escucharon que Cristo dijo que él iba a resucitar, pero a ellos se le olvidó totalmente. ¿Por qué? Porque eso no caló en lo profundo de su mente. Ellos no lo creyeron. Ven ustedes. Y aun cuando resucita y las mujeres le dan el mensaje, ellos la tildaron de loca y no lo creyeron. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer profundamente. Y por eso Jesucristo le dijo a este hombre, vete. Y como tú has creído, entonces todas las cosas van a ser resueltas. Quiero que busquemos también Mateo 9:28. Mire cómo dice el 9:28. Me gustaría que lo veamos también, porque ahí es que está la base. Si nosotros queremos que nos ocurra lo que le ocurrió a Abraham en una prueba dura y que no sabemos cuán duras serán las pruebas, nosotros no sabemos quién de los que está escuchando esta mañana será llevado a la cárcel o para ser colgado o para ser puesto en la hoguera, como le pasó a Juan Hus. Y entonces cuando estemos clavados allí en la estaca y la leña abajo y esperando que le pongan la antorcha, nosotros tenemos que ahí estar listos para decir, yo he creído en Jesucristo mi Salvador. Y aunque tenga que morir quemado aquí, Él me va a levantar en aquel día. Y entonces es Dios que nos prepara para ese tiempo, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo nos prepara? Cuando hemos creído profundamente en su mensaje. Cuando su mensaje trabaja desde adentro hacia afuera para nosotros. Cuando, aunque nosotros seamos débiles y caigamos en algún problema, pero que en nuestra mente esté la idea de que ciertamente hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Y entonces, si eso es así, el Espíritu Santo va haciendo el trabajo. Y cuando viene la prueba dura, entonces nosotros damos la talla, como se dice. Dar la talla significa que te pasó la prueba. ¿Se da cuenta? O sea, que no es un asunto humano. Y entonces ahí en el 9:28, mire cómo dice. Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él. Eso es Jesucristo que llegó a la casa. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Se da cuenta? ¿Ustedes creen que yo puedo curarlos a ustedes? ¿Creen que yo puedo quitar la venda de los ojos y ustedes pueden ver? Sí, Señor. Como se le dijo al eunuco cuando él dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide? O sea, ¿hay algún impedimento que tenga que me impida ser bautizado? Inmediatamente los apóstoles, o en este caso Felipe, en este caso los apóstoles y Felipe le apuntaron al punto clave. Si crees, si tú has creído de todo corazón, bien puedes ser bautizado aquí. Y él dijo, yo he creído. Y entonces lo bajaron y lo bautizaron. Hermanos, nosotros tenemos que identificar el punto clave, tanto para nuestras vidas como también para la vida de los demás. Porque en algún momento también nos podemos confundir. Y puede venir una persona que nosotros lo vemos por primera vez o lo hemos visto por poco tiempo. Y tal vez pensemos, no, esta persona tiene que tener aquí 3 meses estudiando la doctrina, como algunas personas piensan. Y eso no es malo, no es malo que esté ahí 3 meses estudiando la doctrina. Pero va a depender quién lo esté guiando y los frutos que usted vea en la persona. Si usted ve que los mangos están maduros, no piense usted que debe estar 3 meses esos mangos porque se le van a podrir. O sea, el Espíritu Santo tiene que guiarnos a nosotros para entender el punto clave. Bien puede, si crees de todo corazón. Y la pregunta que Jesucristo le, ¿ustedes creen en lo más profundo de su corazón que yo puedo hacer esto para ustedes? Y ellos dijeron, sí, Señor.
Entonces, ahí está el punto clave para nosotros. Nosotros tenemos que creer. Y no quiero alargar mucho este tema así porque no tenemos todo el tiempo. Pero ahora yo quiero presentar por lo menos un punto a la inversa. Porque a mí me gusta cuando presento un punto a la derecha, en el carril correcto, me gusta verlo en el carril contrario para poderlo entender mejor. ¿Se dan cuenta? Yo estoy preparando un tema de cómo nosotros participamos de la naturaleza divina. Y entonces, ¿cómo yo puedo entender mejor este tema? Y entonces estoy dando un chequeo cómo nosotros llegamos a participar de la naturaleza del diablo. Entonces, si sabemos cómo llegamos a participar de la naturaleza de Satanás, entonces es mejor también para que nosotros comprendamos cómo llegamos a participar de la naturaleza divina. Y entonces quiero hacer algo parecido aquí en esta mañana. Ahora, el punto clave, creer. Pero ahora quiero presentar un punto a la inversa, para que nosotros entonces podamos como hacer el equilibrio y ver el punto clave que hizo triunfar a Abraham en la prueba dura y el punto clave que nos hará triunfar a nosotros también cuando tengamos que pasar por las pruebas duras que posiblemente todavía no hemos pasado. Yo quiero que busquemos Segundo de Reyes, el capítulo, creo que es el capítulo 7. Vamos a buscarlo. Segundo de Reyes. Vamos a buscar Segundo de Reyes. El capítulo 7 creo que es así. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, donde se llama así el peligro de la duda. Ayúdenme a buscarlo allí, que parece que se me escapó. Donde está la historia cuando Samaria estaba sitiada. Vamos a, si alguien me lo consigue rápido allí, porque creo que se me escapó. Cuando Samaria estaba sitiada y el hambre estaba matando al pueblo allí. Y había 4 leprosos que estaban por ahí cerca. Y los leprosos dijeron, bueno, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Ayúdenme a buscarlo, por favor, porque parece que el texto se me escapó. Si nos quedamos aquí. Capítulo 6, versículo 24. Es el 6:24. Cuando Samaria estaba sitiada. ¿O es primero de Reyes o segundo de Reyes? Segunda de Reyes. El 7. Es el 7, ¿verdad? Sí. Es el 8. Verso 8. Es segundo de Reyes 7. A partir del verso 8. Ah, ok. Si a partir del versículo 8, vamos a verlo allí. Entonces, Samaria estaba sitiada y el ejército enemigo estaba afuera. Y entonces el ejército enemigo tenía comida en barbaridad. O sea, los estanques de la comida estaban llenos. Y entonces los leprosos estaban fuera. Y los leprosos, ahí está, sí, el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda. O sea, pero claro, más arriba dice que el ejército enemigo sintió un tropel como que era una enorme cantidad de ejército que venían en contra de ellos. Y eran solamente 4 hombres muriéndose. Escuche ahora, o sea, escuche la cosa de Dios. Son 4 hombres que están listos para morir. Y ellos dijeron así, si entramos en la ciudad, nos morimos de hambre. Vámonos entonces al ejército enemigo. Si nos quedamos aquí, también estamos muertos. Vámonos entonces allá para el campamento enemigo. Si ellos no quieren perdonar la vida, no la perdonan. Y si quieren matarnos, que nos maten, porque como quiera estamos muertos. Y cuando ellos se fueron caminando hacia allá, el Señor hizo que el ejército enemigo sintiese un tropel de miles de soldados que iban para allá a destruirlo. Y entonces abrieron gas, como dicen que los barrios, y salieron corriendo todos, y dejaron toda la comida, dejaron todas las provisiones, e iban soltando todo el pertrecho que ellos llevaban, lo iban soltando en el camino, huyendo. Solamente dijeron, vamos a escapar por nuestras vidas, porque el Señor ha hecho, el ejército, el pueblo de Israel ha conquistado una cantidad de reinos, y esa gente viene encima de nosotros, salgamos corriendo, y eran 4 hombres muriendo que iban caminando para allá. ¿Glorifican el nombre de Dios ustedes, hermanos, esta mañana? ¿Lo glorifican? Yo sí que lo glorifican, hermanos. El nombre de Jehová. Y entonces, Jehová había dicho que la comida iba a estar barata en Samaria. Y entonces hubo un hombre que
profirió un insulto a Dios y dijo, si Dios abre las ventanas de los cielos, ¿será eso así que la comida va a estar tan barata cuando no había no había medios que la comida estuviese barata? Pero fue Dios el que habló a través de su profeta. Y entonces la clave es, hermanos, que cuando nosotros sabemos que es Dios el que ha hablado, nosotros no solamente tenemos que escuchar el mensaje, sino que tenemos que adoptarlo en nuestros corazones. Aunque no sepamos cómo se va a cumplir el asunto, sino creer profundamente. Ok, Dios dijo que va a estar la comida barata aquí. Yo no sé cómo va a ser que Dios lo va a hacer, pero yo creo profundamente que la comida va a estar barata. Eso fue lo que debió hacer el príncipe, que era un hombre muy confiado en el rey. Y el rey se apoyaba incluso en los consejos de ese hombre, pero era un incrédulo. Y entonces el profeta le dijo, sí, la comida va a estar barata, pero tú no la vas a comer. Y entonces ahí está el texto. Cuando ellos entraron a la tienda y comenzaron la cosa, el 9 dice, luego dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callados. Note, hermanos, cuando usted recibe la bendición de Jehová y la buena nueva, usted no puede quedar callado. No puede estar callado. Entonces ellos estaban callados y tenían las barrigas ahora que le estaba reventando de la comida. Y entraban en esta tienda y estaba toda la comida que eso sobrepasaba. Y comenzaron a esconder cosas a ellos allí. Y entonces le llegó ese mensaje a ellos en su cabeza. No estamos haciendo bien, dice el versículo 9. Entonces, hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues vayamos, entremos en la ciudad y demos la noticia. Y ellos fueron y dieron la noticia. Y entonces el rey fue y mandó a inspeccionar el asunto y buscaron unos caballos y trajeron. Y entonces en el versículo 17, quiero que vayamos al 17 para que veamos el cumplimiento de lo que se le dijo al incrédulo. El incrédulo dijo como que Dios no tenía la capacidad para poner la comida barata en una condición como esa. Y claro, era una condición difícil, hermanos. O sea, era una condición caótica, muy difícil. Pero quien habló no fue un hombre el que habló. Y claro, Dios usó a su profeta. El mensaje no fue de un hombre, no fue de mí que vino el mensaje. No fue de rey, no fue de este. Fue del rey del universo, el que tiene el control, el que Abraham creyó que aún de entre los muertos, él le podía levantar al hijo para cumplir la promesa que Dios le había dado. Y entonces este hombre ahora fue un blasfemo. Este hombre ahora no quiso creer en el mensaje de Jehová en un momento difícil y no estaba preparado para esa prueba. Aunque era un príncipe del pueblo, aunque estaba allí en un cargo grande, pero él no estaba listo, no creía. Y manifestó su falta de fe en el Dios Todopoderoso. Y miren qué dice el versículo 17. El rey puso a cargo de la puerta, o sea, del cuidado de la puerta. El rey puso a cargo de la puerta de la ciudad a aquel comandante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió conforme a lo que había dicho el hombre de Dios, es decir, el profeta de Dios, cuando el rey fue a él. Hermanos y hermanas, yo quiero concluir en esta mañana, porque el tiempo, algunos de ustedes van a salir a trabajar. Pero escúcheme un momento. Abraham pasó por la prueba máxima. Pero no fue que Abraham era un hombre bonito. No fue eso. Fue que Abraham, inmediatamente que Dios comenzó a llamarlo, él se acostumbró a escuchar la voz de Dios. No solamente a escuchar que Dios habló, sino a creer profundamente en lo que Dios había dicho en su palabra. Y como él creyó eso, él fue justificado por la fe, como leemos en Génesis 15:6. Y entonces la justicia de Dios, el poder de Dios, le proporcionó la enjundia que él necesitaba para cuando pasase la prueba más difícil. Y cuando le llegó la prueba difícil, él estuvo listo, que aunque quebrantado,
agarró el burro, agarró el muchacho, agarró la leña, el cuchillo y se fue a la montaña para cumplir con la voluntad de Jehová. Y entonces, eso pasó allá en la historia. Pero nosotros al día de hoy tenemos que pasar por las mismas circunstancias. Nosotros tenemos que creer profundamente lo que Dios nos ha dicho, actuar en consecuencia y estar listos antes que nos llegue la prueba dura a nosotros y que posiblemente nos puede llegar y posiblemente no. Posiblemente muchos de nosotros muramos antes de pasar las pruebas duras que dice Apocalipsis 13. Escuchen eso. Me gustaría que repasen eso. Apocalipsis 13 dice que va a llegar un momento cuando el que no adore la imagen de la bestia que fue creada sea condenado a muerte. Y yo me maravillo porque hay muchos hermanos que se les piden cositas muy sencillas. Y tú lo ves que parece que tienen la columna vertebral de espagueti hervido. Ustedes comienzan a balancearse y a protestar y a murmurar cositas sencillas. Y ahora cuando se le pida que dé la vida, entonces si se le pide así, tiene que estar preparado. Y para eso tiene que haberse acostumbrado a escuchar la voz de Dios y a seguir la voz de Jehová Dios. Y entonces eso lo prepara. Y como dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Si tú no eres fiel en las pruebas sencillas, y si tú no puedes correr con los de a pie y ser adecuado cuando te fajes con los que van a caballo, mi estimado, entonces tú vas a tener problemas. Y entonces el Señor lo que nos está diciendo a nosotros, acostúmbrense a obedecer mi voz. Que aunque le sea duro, aunque usted sea criticado, aunque usted sea maldecido, aunque usted sea vilipendiado y amenazado, acostúmbrese a no solamente ver lo que Dios dice, sino a creerlo de todo corazón. Y si eso es así, usted y yo estamos listos al día de hoy para pasar la prueba. No dudemos de lo que Dios dice, porque cuando Dios dice una cosa, aunque no se haya cumplido, Dios lo da como cumplido. Y que en el día de hoy, yo no sé por la prueba que voy a pasar en el día de hoy. Voy para la oficina ahorita. Usted también va para su trabajo. Pero no se preocupe por lo que va a pasar. Analice su vida y piense si usted ha creído de todo corazón lo que Dios le ha dicho en su santa palabra. Y si usted hace así, yo he creído en eso, no preocúpese, que usted está seguro. Quiero orar con ustedes. Bondadoso y eterno Dios, en esta mañana tú nos has despertado temprano. Y yo doy gloria a Dios por la iglesia de San Cristóbal Central. Allí hay siervos y siervas tuyas que tú has llamado para esta obra. Y ellos han pasado por pruebas duras, que yo soy consciente de eso, que yo estuve allí también pasé por pruebas fuertes. Pero tú nos has tenido hasta este día. Todavía nosotros no hemos entrado al reino de los cielos, pero vamos en el camino. Y no sabemos cuál es el pasadizo, como dicen en los campos. Cuál es el pasaje, cuál es el momento estrecho y duro que nosotros tenemos que pasar aquí en esta tierra. Pero no nos importa saber cuál es el punto. Lo que nos interesa saber en esta mañana es si así mismo como Abraham, que él creyó en tu palabra, si nosotros también hemos creído. Y que así mismo como él pasó por la prueba más dura que se le podían presentar, que nosotros también estemos listos para pasar. Y que al final nosotros podamos mirar al cielo y decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y que Jesucristo nos diga a nosotros, bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que tu palabra more en nuestros corazones, oh Dios, que la hayamos creído de todo corazón y que la enjundia espiritual esté bien concentrada en nosotros. Y entonces cuando pasemos por pruebas difíciles, entonces tú nos hayas preparado para echar hacia adelante confiando en tu nombre. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana y que podamos estar listos para pasar la prueba. Pastor Rubio, muchas gracias.
Gracias por ese mensaje poderoso. De veras, hermanos, el Señor nos ha hablado de manera muy especial esta mañana. Gracias, Pastor Rubio, por la enjundia. Estamos en tiempo de acumular la enjundia. Así que estos 40 días, hoy el 14, el Señor nos ha hablado de manera muy especial. Capten eso, o sea, porque él es enjundia que ustedes están buscando, ¿eh? Sí, señor. Así que estamos acumulando la enjundia para que este momento de prueba que vendrá, el Señor nos ayude a poder pasar la prueba exitosamente como Abraham. Pastor Rubio, usted es parte de esta iglesia. Usted tiene un vínculo especial con esta iglesia. Cuando a mí me hablan de San Cristóbal Central, me están hablando de un asunto importante. O sea, amén. Yo tengo el corazón como metido allí. Cuéntate. Gloria a Dios. En esas cosas. Amén, amén. Entonces, cuando me hablan de eso, yo me levanté temprano. La esposa me dijo, es muy temprano todavía para levantar. Es a las 5:45. Yo no, tengo que levantarme. Amén. Tengo amén. que estar allí. No vaya que esa gente a bajarme un par de rayas. No. Así que usted tiene un par de rayas más hoy aquí. Hermano, ¿cuántos saludan al Pastor Rubio? Aquí en la familia le saludamos también. Le amamos. Denle un abrazo grande, poderoso a su esposa de parte de nuestra iglesia, a sus hijos. Y deseamos que Dios siga bendiciendo su ministerio. Que Dios siga usándole. Y que siga acumulando enjundia para usted. Para que el Espíritu Santo pueda seguir usándole. Hermanos queridos, mañana es un día especial también. Tendremos con nosotros al pastor David Uribe, el director de jóvenes de nuestra unión. Seguimos avanzando. Nadie, hermanos, se me doblegue porque seguimos avanzando hasta el día número 40. Ese día será glorioso y quiero agradecer a todas las personas que nos siguen acompañando de otras iglesias, a los que nos siguen por YouTube y a todos los que están con nosotros siendo bendecidos, recibiendo bendiciones cada mañana. Que el poder de Dios siga con nosotros. Que nuestra fe sea fortalecida de tal manera que Dios nos dé ese éxito de fe como le dio a Abraham y que pronto podamos encontrarnos cara a cara con el gran Dios y Señor Jesucristo. Terminemos con este himno, esta alabanza, esta oración cantada.